estamos en Ecuador. En el video anterior intenté llegar a los manglares de Tumbes y me perdí. Señor, disculpe, para ir a los manglares, ¿por dónde entro? Terminé conociendo un canal artificial Paracas. Vivimos la experiencia de cruzar a Ecuador en moto. Ahora sí toca regresar a Zorritos a descansar, para mañana ir temprano a los manglares. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, ya me encuentro aquí en la bahía de Puerto Pizarro. Hemos tomado un bote para ir hacia los manglares y al criadero de los cocodrilos. Esto es como un hongo, ¿no? Ya. Esto es Puerto Pizarro, ubicado en la provincia de Zarumilla, Tumbes. Es una caleta de pescadores y principal centro turístico para explorar los manglares. Alquilamos una lancha que nos llevará a un criadero de cocodrilos, a unos 25 minutos navegando y sin chalecos salvavidas. ¿Será de confiar? Este hombre es que es temporada de avistamientos de ballenas que vienen desde el Ecuador a parir aquí, porque buscan estas aguas que son cálidas. Este criadero le dieron apertura en el año 1996. Ahorita ya pasaron a la misión.
¿Cómo le va? Espera que espera el otro caballero. Están 7 soles los dos. Su niñito, ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cuántos son? 2 soles. No. 7 soles sería total, ¿ya? Vale. Sí, tienen que esperar un poquito porque todos van a entrar en el... Miren chicos, ahí les van a entregar un boletito. Ese es para el sorteo de un cocodrilo, ¿ya? Bueno, buenas botellas han traído. Vamos por aquí. ¿Que no se puede comprar? No, solamente el sorteo. Bueno, caballeros, aquí en lugar tenemos lo que es el siglo biológico cocodrilo americano y el nombre de la especie que es Crocodilo sacuto. Representa su edad y su apareamiento. A partir de los 15 años ya son adultos, comienzan a aparearse en esta forma en el agua. Son ovíparos, nacen en huevos. 6 meses para que nazca un cocodrilo. 3 meses dentro de su diente y 3 meses los entierran así como la tortuga. Los pequeños nacen de 26 hasta 29 centímetros. Los separan y los alimentan a base de hígado y corazón. Cuando llegan a una edad de 2 a 3 años ya les dan pollo o pescadito picadito. En la reserva van a conocer 2 solteros, 2 divorciados. La más grande de las hembras tiene nombres como Magali, Luciana, se encuentra en esta reserva. A 21 añitos, mira, 3 metros 77 y llegando a pesar más de 350 kilos. Él es el jefe, amo y señor. Estos son los que van a ser libres, que van con un rastreador. Ese rastreador le va a permitir seguir monitoreadamente a su hábitat, que es el mismo río. Ah, ok. Pero ellos se van. Estos, por ejemplo, ya son de 12 y 13 años, como puedes ver. Para que logren a salir, tienen que tener edad y tamaño para ser introducidos nuevamente a su hábitat, que es el río Tumbes, que es el Parque Nacional del Cerro. Para regular su temperatura corporalmente cuando tienen demasiado calor. Ah, ok. A través de la piel no, porque está cubierta de escamas, para que se necesite aire fresco. Como estos ya están destinados para ser introducidos porque ya tienen edad y tamaño. Y así sucesivamente van a salir todos los... esa pequeña es agua dulce que les van a abastecer para que beban, y la grande es agua del estero, o sea, agua salobre. Ellos fueron traídos en el año 96 y se les aproxima una edad de 35 a 40 años. Todos son machos, lo único que todos están solteros. Para que no se salga la mallita, pega la mira aquí al beso para que no se salga la mallita sin gusto. ¿Estos Sí, tienen edad humana? Aproximadas, claro, la edad como el humano. Ah, claro. Claro, pero aquí se les aproxima porque, como te puedes decir, ya ellos ya vinieron grandes y se les aproxima esas edades de 35 ahora a 40. Por el motivo que ya el criadero va a cumplir 30 años, como puedes ver. Cuando viene pollo les dan alrededor de 4 o 5 pollos cada uno, sin pluma y sin diésel. Wow, 5. Bueno, acá uno comen de los días 2 veces por semana, por su metabolismo que es muy lento. Imagina, son 4 o 5 pollos cada uno que llegan a comer ellos. Bueno, ahora por aquí vamos a conocer. Siempre para que también le puedan apreciar a ellos. Ah, ok. Por ejemplo, mira, acá está la mayoría de cocodrilos, por el árbol. Ah, ok, ok. Estos, por ejemplo, ya son de 12 y 13 años, como puedes ver. Aún son muy pequeños para que sean liberados y son muy pequeños para que logren a salir de esta reserva, como puedes ver. Para que logren a salir tienen que tener edad y tamaño para ser introducidos nuevamente a su hábitat, que es el río Tumbes, que es el Parque Nacional del Cerro de Amotapo. Que ese es el objetivo del proyecto acá de la reserva. Ah, aquí no se puede, por favor. Aquí en esta piscina, aunque tú no lo puedas, hay 80 cocodrilos. 40 de 2 y 40 de 4 años, de 3 años. Y los separan por... Claro, a la medida que van naciendo, los van separando de las mamás. Los van poniendo por el... Estos son los que van a ser liberados a su hábitat, como ven, al río Tumbes, que es el Parque Nacional del Cerro de Amotapo. ¿Estos ya los van a liberar? Ese es el objetivo del proyecto acá del Arce. Se van con un rastreador. Ese rastreador le va a permitir seguir monitoreando a su hábitat, que es el mismo río. Ah, ok. Pero ellos se van con un rastreador como pueden. Mira, acá los puedes ver, acá, para que les tomes así la fotito, porque la pared no los permite. Para allá van a ampliar más cosas. Mira. Cama que tiene, se le estaba saliendo. Pero ¿y este de qué Mira, murió? este, por ejemplo, mira, años atrás estaba en una sola piscina entre grandes y pequeños. Mira, este es un compañero de Alejandro, de Chalo, de Diego, de Magali. Así vinieron en el año 96 los cocos de este tamaño, solo que algunos vinieron más pequeños, así como los has visto. Ah, ya. Y este, como estaba en una sola piscina, uno más grande se le subió, ahora sirve como exhibición. Si él tuviera lo vivo, aplastó. lo asfixió. Si ahora tuviera vivo, tuvieron donde está Alejandro. De repente más grande que Alejandro, en fin, pero él tuvo su historia como lo fue asfixiado. Este zoocriadero de cocodrilos es financiado y gestionado por el Estado peruano, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.